El poder de una mujer no suele ser bienvenido y por siglos es sabido, se ha llegado a aborrecer, diciendo que hay que temer a la audacia femenina y con palabra mezquina fue llamada como bruja la maga que al mundo empuja los saberes que domina. Pero ¿y si yo te contara que hay hombres que no pueden lograr nada sin la ayuda de una mujer? ¿Te llegaría a sorprender? ¿O que hay mujeres reconocidas solo como ayudantes cuando son ellas las gestantes de grandes transformaciones? Sigue esta narración si quieres conocer la historia de una maga muy poderosa, capaz de transformar todas las cosas que pueden pasar, aunque a veces la lleguen a olvidar. Hola, soy Fanny Freñi, histórica cuentacuentos, y hoy te voy a contar Blanca Flor, la novia olvidada, la ayudante mágica o la inconmensurablemente poderosa hija del diablo. Pero antes de comenzar, déjame decirte que el cuento de un hombre que consigue todo lo que quiere gracias al poder de una mujer y luego la olvida es algo que se ha contado muchas veces. Y con gran propiedad podría hablar de ello la milenaria Medea, que al igual que tantas otras, le entregó a un inmaduro príncipe impostor todo el poder luminoso que como nieta del sol y descendiente de la más grande estirpe de diosas magas le correspondía por herencia. Y así, luego de que con su magia logró que el enclenque Jasón pasara todas las pruebas imposibles que según él lo convertirían en rey, la jovencita poderosa, creyendo las promesas del imberbe, con fuego de pasión adolescente, abandonó su herencia y rompió todos los lazos de su sangre hasta ser desterrada, sin importarle nada, porque estaba convencida de ser una reina amada. Pero fue extranjera mal recibida y nunca defendida con la verdad cuando la llamaron bruja. Y ya entrada en años, siendo madre de 2 niños, sin que él nunca la desposara, para pagar sus favores, Jasón decidió casarse con una mujer más joven, porque esta sí que sí, lo llevaría a ser rey. Y sabemos que como muchas, la nieta del sol no lo tomó muy bien y dijo basta de una vez, acabando desde su poder con todo lo que nunca debió suceder. Teorías sobre el final hay muchas, ninguna contada por una mujer, así es que aquí me voy a detener, porque imagino querrán saber qué hago yo hablando de Medea en el cuento de Blancaflor. Y es que precisamente esta es la versión oral del cuento tradicional tipificado en el catálogo internacional como ATU 313, conocido con muchos nombres por sus motivos: el vuelo mágico, la muchacha que ayuda al héroe, la novia olvidada, el príncipe inesperado, la princesa raptada por un joven aventurero y nieta del sol, Marisol, 7 rayos o Blanca Flor, la hija del diablo. Y todas estas versiones, a pesar de sus variaciones, conservan ciertas funciones que las emparentan. La ayuda mágica femenina, un héroe que depende de la astucia de una mujer, una huida mágica y la amnesia o traición del héroe al final. Algunos autores piensan que este es uno de los cuentos bases de la tradición oral y muchos investigadores han querido ver una relación directa entre este cuento y el mito clásico de Medea. Por eso hoy queremos contarte una versión de Blanca Flor recopilada en Chile por el investigador Yolando Pino, gracias al relato y memoria de una mujer,
doña Francisca Arango de Valdivia. Así que escucha con atención cada detalle de la narración si quieres saber quién es el héroe o la heroína de esta ficción. Estos eran dos brujos, una vieja y un viejo, que tenían una hija llamada Blancaflor, que también había estudiado magia, pero de la buena. La vieja tenía muchos animales y varios de ellos eran fieras. Un día llegó a la casa donde vivían un joven que buscaba trabajo. Venía de improviso, escapando de los lobos, porque, según cuentan, este joven, que se creía muy capaz para el naipe, había perdido hasta su alma jugando con el diablo. Y cuando ya llevaba un año con el alma vendida, pensó en lo que había ofrecido y que aún no había pagado. Así que rápidamente pidió a su madre que preparara una merienda y le diera algo de dinero, y partió caminando de noche hasta que vio una luz en el campo. Y corrió a tocar la puerta, asustado por los lobos. Y así también es como comienza nuestra historia, porque quien abrió la puerta fue Blancaflor, que le hizo ver de inmediato el peligro que corría al quedarse en su casa, ya que su madre era una bruja poderosa que lo podía matar y comérselo si es que así le apetecía. Pero el joven, que ya se había enamorado de la joven, prefirió permanecer a su lado. Y la joven aceptó con la única condición de que siempre se condujeran de acuerdo. Apenas lo vio, la vieja mandó al joven a darle de comer a los animales y le dijo que le diera de comer avena a los leones y un trozo de carne cruda a los caballos, esperando así que los animales lo mataran y que ella no tuviera que hacer nada. Pero Blancaflor llamó al joven y le dijo al oído que hiciera todo lo contrario, y el joven obedeció tal como habían acordado, y así se salvó. Y entonces la vieja frustrada dijo entre dientes que eso seguro había sido una traición de su hija, porque era imposible que un hombre tan tonto notara el engaño. La niña, que escuchaba detrás de la puerta, se dio cuenta de que había sido descubierta e insistió al joven a que huyeran juntos para no perecer. Así que prepararon la fuga, y cuando estuvieran dormidos los viejos, el joven debía montar el caballo que corría como el viento, y no el que corría 7 leguas por tranco, que era el más lento. Pero se equivocó, y cuando Blancaflor llegó, partieron en el último, que era el más lento, de lo cual ella, por suerte, se dio cuenta a tiempo. Así que, para que los brujos no notaran la fuga, Blancaflor dejó varios escupos que respondieran por ella. Pero una vez que se secaron los escupos y dejaron de contestar, la vieja bruja, creyendo que los jóvenes se habían quedado dormidos, se levantó y fue a buscar al joven para matarlo, pero no lo encontró.
como tampoco a su hija. Entonces despertó al viejo y le ordenó la vieja que siguiera a los fugitivos. Y así lo hizo el viejo, montado en el caballo que corría como el viento. Blancaflor sintió inmediatamente que los perseguían y cuando el viejo ya estaba cerca, avisó al joven para que desmontaran y transformó la yegua en una mata de chilco y a ellos en dos pajaritos cantando. Y cuando el viejo llegó, por más que intentó, no pudo atravesar la mata de chilco, así que se devolvió a casa. La vieja furiosa hoy le explicó al viejo que la mata de chilco era la yegua y que los dos pajaritos eran los jóvenes y lo mandó nuevamente a perseguirlos. Pero esta vez la yegua y los jóvenes se transformaron en una iglesia, un cura y un sacristán, engañando de nuevo al viejo, que subió otra vez al caballo y regresó a la casa para contar que no los había podido encontrar. Y entonces la propia vieja, ya harta de la situación, reanudó la persecución y antes de que los alcanzara, la yegua se convirtió en una laguna y los jóvenes en dos patitos nadando. Pero la vieja los reconoció e inmediatamente se transformó en un huillín, que es como una nutria de agua dulce a la que le dicen gato de río. Y con su cuerpo alargado intentó tomarlos en el agua, pero los patitos salieron volando, así que la vieja se convirtió en un gran peuco, un ave muy grande para atraparlos en el cielo. Pero todo fue en vano, porque los fugitivos volaron juntos y se salvaron. Entonces la vieja, que no aceptaba dejar ir a su hija, la maldijo para que el joven la abandonara por otra en el primer pueblo donde llegaran. Y en efecto, cuando llegaron al pueblo donde el joven se había criado, olvidó todo lo que había pasado y abandonó a Blancaflor para irse a vivir con otra mujer. Pasó el tiempo y se iban a celebrar las bodas del joven con su nueva novia. Entonces Blancaflor pidió permiso para ir a la boda con el fin de hacer algunas travesuras mágicas. En el medio de la fiesta puso como regalo una fuente con dos patitos nadando. Y mientras nadaban, la patita le preguntaba al patito: ¿te acuerdas, patito ingrato, cuando mi madre nos siguió y nosotros nos volvimos una laguna y dos patitos nadando? Y ella se transformó en un huillín y en un peuco y no nos pudo pillar porque juntos nos fuimos a volar. Me estoy acordando, dijo entonces el patito. ¿Te acuerdas, patito ingrato, cuando llegamos al pueblo y tú me abandonaste por otra y te olvidaste de todo y... Sí, me acuerdo, dijo el patito. Entonces el joven recuperó la memoria y hasta el alma le volvió al cuerpo. Reconoció a Blancaflor y ahí mismo se casaron y nunca más se olvidaron. El folclore esta vez es amable y además de dos mujeres poderosas, nos regala un final feliz. Un hombre que recuerda y cumple lo prometido. Quizás algo que la vieja bruja siempre soñó cuando aún le quedaba corazón. Y así vale la pena preguntarse: ¿quién es el héroe
¿Y quién la heroína en esta ficción? ¿Y qué diferente habría sido quizás el trágico final de Medea, la madre asesina, con esta modificación? Porque aunque el mundo la juzgue sola por la cruel acción, que dicho sea de paso, cuentan las buenas lenguas y que habría sido Eurípides quien lo inventó, aún así, si creyéramos en su versión, cuando un padre cobarde olvida la promesa que una madre enamorada creyó, ¿no es acaso él quien dio la primera puñalada que a los hijos mató? Pues así lo pensó también el dios del sol, cuando recogió a su nieta y la subió al carro divino que siempre le correspondió. Y mientras brillaban desde lo alto, le mostró en el suelo a Jasón, llorando sin reino, sin brillo y sin ninguno de los tesoros que con mentiras le robó. Y si alguna vez ven ustedes un alma buena dejar sus tierras siguiendo a otra que la olvida, podrán decirle que una vez en Chile una mujer contó que fueron las memorias de su propio valor la magia invencible que salvó el amor de Blanca Flor.